Buenas noches, chicos. Vamos a ver hoy el trabajo práctico número 11 de vectores y operaciones de vectores, ¿sí? En el punto 1 tenemos simplemente para completar los cuadros, que bien esto es más física, como decía hace rato mi compañero, más física que matemática, que es lo que ustedes van a rendir. Igual es importante saber las unidades de medida de cada magnitud, ¿sí? Tenemos magnitudes básicas y magnitudes derivadas, ¿sí? Las magnitudes básicas son las que no se pueden encontrar a partir de otras magnitudes, y las derivadas, como dice la palabra, es las que se derivan de magnitudes básicas, ¿sí? Como vemos en el primer corte yo ya se los completé, esto más que explicación hay que saberlo, digamos, de memoria, que las unidades en el sistema internacional, porque tenemos el sistema CGS, el MKS, y el que más utiliza es el sistema internacional. Para medir longitud es el metro, para medir masa es el kilogramo, para medir tiempo es el segundo, y para medir temperatura es el Kelvin, ¿sí? Luego a partir de ahí tenemos los símbolos de cada una de estas unidades del sistema internacional. El metro, ya sabemos, se representa con la letra M minúscula, ¿sí? No me la van a poner con el M mayúscula. El kilogramo se representa con la letra KG, las letras KG. El segundo con la S, y el Kelvin con la letra K mayúscula. Bien, así vamos a ir completando el cuadrito. Luego las magnitudes derivadas, como dijimos, derivan a partir de las magnitudes básicas. Entonces, como vemos, la velocidad es un ejemplo de magnitud derivada, que es unidades de longitud sobre unidad de tiempo, ¿sí? La longitud y el tiempo ya dijimos que se medía en el sistema internacional con metros y segundos, por lo tanto, esa va a ser la unidad en el sistema internacional. El símbolo de esto va a ser M sobre S de segundo, ¿sí? Luego tenemos unidades de fuerza, que en el sistema internacional utilizamos el Newton. De aceleración es metros sobre segundo cuadrado. En energía es el Joule, que se representa con la letra J mayúscula. Bien, entonces este cuadrito es más que nada física, pero igual es importante por ahí al momento de resolver ejercicios, digamos, problemas cotidianos. Ustedes tienen que saber muy bien las unidades con las que van a trabajar. Y vamos a pasar al siguiente punto. ¿Entendiendo entonces más o menos la explicación? Es más que nada las unidades y la representación simbólica. Sí, profe. Bien. Antes de esto explicó algo más, profe. Yo entré un poquito tarde. Recién empezamos. Okay. No. Bien. Bien. Pasamos al siguiente entonces. El ejercicio 2 nos dice que convertir cada una de las siguientes cantidades a la unidad indicada y expresar el resultado en notación científica. Bueno, ustedes ya vieron notación científica en el trabajo práctico número 2, si no me equivoco. En representar un número en notación científica era, por ejemplo, si yo tengo en el ejercicio 200.000, va a ser igual a ¿qué en notación científica? A 2, si la coma estaba acá, porque nosotros suponemos que es 200.000,0, si la coma está acá, ahora va a ir acá, y contamos los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto va a ser 2 por 10 a la quinta. ¿Sí? ¿Recuerdan notación científica? Sí, profe. Creo que Muy sí. bien. ¿Y cómo era cuando daba negativo? Los lugares que se corre la coma eran eran la potencia, digamos, del 10. Bien, por ejemplo, si tenemos 0,0045, ¿qué número voy a poner yo? ¿45 o 4,5? 4,5. Bien. Recuerden que siempre este número tiene que ir entre 1 y 9.
¿sí? Siempre. No puede valer 45 porque es mayor que 9. Bueno, entre 1 y 10 en realidad, sin tomar al 10. Bien, entonces tenemos 4,5, entonces la coma va a ir acá ahora. Y cuento los lugares, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por 10, como está yendo para el lado, para la derecha, va a ser a la menos 5. Cuando la coma va para la izquierda, es 5 positivo, ¿sí? Y esa es la forma entonces de representar estos resultados en notación científica. Bueno, es un pequeño repaso por ahí de el TP2. Bien, entonces tenemos que convertir cada uno de estos valores a la unidad que nos está diciendo. Por ejemplo, nos dice 125 kilogramos fuerza a newton. N es de newton. Y kgf significa kilogramos fuerza. Para esto vamos a utilizar algo que se llama conversión o relación, digamos, entre esas dos unidades. La relación, la conversión, dice que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. ¿Sí? A ver, ¿me van siguiendo hasta ahí? Esa es la conversión que vamos a utilizar para este ejercicio A. Vamos a encerrarlo con rojo para que ustedes vayan anotando y conociendo las conversiones. Entonces, ¿cómo paso yo de kilogramos a fuerza? Voy a poner Regla de 3. 125, también 125 kilogramos fuerza por, y vamos a multiplicarlo por su conversión, ¿sí? ¿Dónde vamos a poner kilogramos fuerza? En el lugar donde se vayan a simplificar con el que estaba al comienzo. Como acá está en el numerador, entonces kilogramos fuerza lo voy a poner en el denominador. 1 kilogramo pongo la conversión de esta forma. Y así el kilogramo fuerza con el kilogramo fuerza se va y el ejercicio ya me queda en newton, ¿sí? Utilizando esta conversión, que es 125 por 9,8, 1225. ¿Qué? Newton. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la primera entonces que vamos a utilizar. Y me dice, bueno, que este valor lo tengo que representar en notación científica. ¿Cuál sería representado en 1225 en notación científica? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el numerito? ¿Cómo, profe? En notación científica, 1225, ¿cómo se escribiría? 1,2. ¿Qué no? 1,225. Los números. Y fíjense, si la coma estaba acá al final, ahora está luego del 1, ¿cuántos lugares se corrió? 3 3. lugares, por lo tanto, vamos a poner por 10 a la 3 positivo. ¿Sí? Muy bien. Sí. En Cande 1,2 también podría ser, pero es preferible siempre poner todos los valores numéricos, ¿sí? Para que sea un poco más exacto. 1,225 por 10 a la 3. Muy bien, esa entonces, bueno, me olvidé acá, Newton. Esa es la representación en Newton en forma científica, en notación científica. Bueno, veamos el B. El ejercicio B. Tenemos que $350 uy, no me va a alcanzar. Hay que pasar kilómetros. Bien.
La conversión que vamos a utilizar acá la voy a copiar. Estas conversiones, digamos, ya las pueden buscar en internet o esas se la van a acordar de memoria con el tiempo. Vamos a ver acá entonces. Profe, ¿qué significa? Dan, ¿Decámetro? Sí. decámetro. Uy, decámetro. Sí. La conversión que vamos a utilizar acá la vamos a sacar de nuestro cuadrito. Bueno, mejor voy a borrar todo para poder hacer el cuadrito mejor. De nuestro cuadrito donde teníamos los metros, centímetros, decímetros, milímetros, kilómetros, decámetros, hectómetros, ¿sí? ¿Recuerdan eso si vieron en la secundaria o creo que en la primaria lo enseñan? Ese cuadrito decía que acá teníamos metro, luego seguía los decímetros, ay me equivoqué, decímetros, luego seguían los centímetros y luego los milímetros, ¿bien? Y para arriba seguía con decámetro, que dan hectómetro y kilómetro. ¿Recuerdan esto cuando pasábamos de un lugar a otro? Bueno, entonces acá podemos sacar la conversión. Me pide que pase de acá hasta acá, hasta kilómetros. Entonces voy a utilizar conversiones. 350 DAM van a ser. El DAM, si yo lo quiero eliminar, tiene que ir en el denominador, ¿no? Entonces utilizo una conversión con el denominador. ¿Cuántos decámetros son un kilómetro? ¿Quién sabe? Un decámetro 0,01. No. Ah, no, no. Acá tenemos un decámetro. A ver si se ve ahí, está el 1. ¿Sí? Un decámetro son, voy a ahorrar esto, 100 kilómetros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ah, sí, sí, sí. Bien. Entonces un decámetro son 100 kilómetros, por lo tanto usamos esa conversión. Un decámetro son 100 kilómetros. Nuevamente, me quedo para simplificar mi DAM con mi DAM y me queda perdón, lo puse al revés. Era 100 decámetros son un kilómetro. Y ahora entonces dividimos 350 dividido 100 me va a 3,5. 3,5 kilómetros. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Fíjate cómo cambió 100 decámetros son un kilómetro. Bien. Entonces, ese número hace falta pasar a la notación científica. No. No, profe. No, porque fíjense ¿Día que a el la cero? valor ya va, ¿cómo? Por día a la cero sería, También ¿no? lo pueden poner por día a cero, sí, o lo dejan ahí, porque ese valor ya está en el rango de 1 a 10, así que queda ahí como está, no pasa nada. Bien, es la notación utilizando el cuadrito. Por ejemplo, hagamos el C. El C, fíjense que dice centigramos a kilogramos. ¿Sí? Lo mismo que en metros, nada más que con gramos. Entonces ponemos kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. ¿Sí? Entonces tengo que pasar de centigramos a kilogramos. Y acá tengo que pasar acá. Voy a hacer uso la conversión. Me quedaría 800.000
centigramos por centigramos, ¿dónde va a ir? ¿En el numerador o en el denominador de la conversión? Denominador. Denominador, porque es lo que yo quiero simplificar. Siempre lo que quiero simplificar tiene que ir opuesto para que se puedan simplificar esas unidades, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale? Vamos de a poco. ¿Cuántos gramos o cuántos centigramos son ¿cuántos céntimos son un gramo? Ya tenemos acá. Un centigramo va a ser, perdón, un gramo van a ser 100 en cómo va pasando los lugares. Entonces, un centigramo son, perdón, 100 centigramos son un gramo. Bien, ahora vamos, ¿cuántos gramos son kilogramos? 1000. 1000, muy bien, entonces en 1000 gramos, por abajo, porque gramos es lo que quiero simplificar, es un kilogramo. ¿Sí? Cuando nos van a ver a la primera, 1, 2, 3 conversiones, no pasa nada hasta que se simplifiquen todos. Centigramo, el centigramo se simplifica, el gramo con este gramo se simplifica también, y me queda, entonces, voy a borrar esto, y me queda entonces 800.000 dividido 100 por 1000, ¿sí? Los que se va a simplificar los ceros, 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, acá tengo 1, 2 ceros, también se van a simplificar, y me queda 8 kilogramos como resultado final. ¿Se me escucha muy cortado? ¿Se entiende, chicos? Si no pueden ver la simplificación de ceros, que es cuando nosotros dividimos por unidades seguidas de cero, lo hago con la calculadora y ya está. ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha mal? Sí, sí se entiende, profe. Por ahí se le corta un poquito. Ah, bueno, Se voy a entiende. tratar de quedarme quieta. Ahí está. Bueno, eso entonces sería la... Ahí está acomodando un poco. Esa sería entonces la forma de convertir cada una de esas unidades, cantidades, a la unidad que nos está dando el ejercicio, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, el D y ya los dejo para que esto siga ustedes. No lo borren, que así quizás. En el D tenemos que 450 centímetros sobre segundos al cuadrado, tengo que pasar a metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? El segundo al cuadrado tiene que estar igual, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que cambiar es mis centímetros, que tienen que pasar a metros. Entonces voy a hacer segundo al cuadrado por vamos a multiplicar por una conversión que solo afecta en centímetros, porque mi segundo cuadrado tiene que quedar así. Entonces digo, abajo pongo centímetros. ¿Qué relación hay entre los centímetros y los metros? Que 100 centímetros son un metro, ¿no? Y ahora, entonces, se simplifican estas unidades centímetro con centímetro, y ya me queda, bueno, me puedo simplificar los ceros, un solo cero, y me queda 250 dividido 10, ahí acá simplifiqué un solo cero, ahí está. Me queda 45 dividido 10, que es 4,5, ¿sí? ¿Qué unidad me quedó en el numerador? Me quedó metro, y en el denominador me quedó segundo cuadrado. Y ahí está el resultado. ¿Entiende? Entonces a veces solamente van a tener que cambiar una de las unidades, no todas. El segundo mantiene como está. Muy bien. Y luego, por ejemplo, el metro, saben ustedes, utilizando el cuadrito que le di al principio,
Luego tenemos 22 newton a kilogramo fuerza, es lo mismo conversión que le di al principio, que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. Vamos a hacer el G de toneladas, ¿les parece? Bueno, profe. Bien. El G dice que tengo que pasar 0,3 toneladas a TN toneladas. HA es hectáreas, por si querían saber, no sé si el ejercicio no les parece igual. Toneladas a kilogramos. Entonces, tenemos 0,3 toneladas. 3 toneladas multiplico por la conversión que dice toneladas en el denominador, para que se simplifique. Una tonelada son 1000 kilogramos. ¿Sí? Así que anoten esa conversión también si quieren tenerla. Una tonelada son 1000 kilogramos. Entonces, ¿qué pasó acá? Se simplificó toneladas con toneladas y ya me queda la expresión en kilogramos. ¿Sí? 0,3 los pueden hacer mentalmente, corriendo la comita y todo eso. O hacen con la calculadora. 0,3 por 1000 es 300 kilogramos. Entonces, ya pasamos esa unidad y ahora la representaríamos en forma de notación científica, que sería 3 por 10. Si la coma está acá y ahora está luego del 10, ¿cuántos lugares se cortan? 2. 2, por lo tanto 10 al cuadrado porque estamos trabajando para este sentido. Y positivo. Eso sería kilogramos, la forma de expresarlo en el científico. Y bueno, por último tienen en el H otro ejercicio donde solamente tienen que cambiar el centímetro y el metro. El segundo lo tiene como está. Uso la misma conversión. 100 centímetros son 1 metro. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de convertir. Por ahí a veces el ejercicio va a dar una unidad en centímetro y una en metro. Ustedes tienen que saber convertir para trabajar con una misma unidad, si no los resultados le van a salir mal. Ustedes, por ejemplo, un área no pueden calcular 2 centímetros por 1 metro. ¿Sí? Les va a salir mal el error, le va a salir 2 centímetros metros. Y trabajar en la misma unidad de longitud. Si ya sea pasarlo a centímetros o ya sea pasarlo a metros. Igual que lo que yo les explicaba, regla de simple, siempre de un lado tiene que estar todo en la misma unidad y del otro lado va a quedar en la misma unidad, ¿sí? Si estoy trabajando acá con grados y acá, no sé, con minutos, tiene que estar así, los dos en grados y los dos en minutos. Para eso es muy importante este trabajo práctico. Bien, vamos al siguiente. Con esto no es tan... Dar ejemplos de magnitudes a las que se podía estar haciendo referencia con los ejemplos anteriores. Por ejemplo, 120 newton, que es unidad de fuerza, podría referirse a la fuerza de roce o el peso de un cuerpo o a la fuerza resultante de un sistema de fuerza. Por ejemplo, ¿sí? Si yo hablo de 350 decámetros o creo que me había 3,5 kilómetros, 3,5 kilómetros, ¿a qué se puede referir? ¿Qué es lo que puedo medir en 3,5 kilómetros? Los kilómetros, muy bien, Longitud, distancia. O sea, muy la bien, son magnitud. longitud, es decir, distancia. Entonces yo puedo decir, la ejercicio B, por ejemplo, en kilómetros, pueden medir en la distancia desde, no sé, San Salvador hasta Río Blanco, no sé cuánta distancia hay, pero igual, le doy ejemplo, ¿sí? Lo que tienen que poner. Que mediría distancia y, bueno, dar un ejemplo cualquiera. Y bueno, lo mismo con los demás ejercicios. Si es fuerza, va a tener que medir algo que sea de fuerza, si es de distancia, va a tener que ser algo que sea obviamente referido a la cantidad que mide el ejercicio. Por ejemplo, si tengo en metros, si tengo 2 metros, por ejemplo, no voy a decir la distancia que hay de San Salvador a Río Blanco, voy a decir es la distancia que hay, no sé, el baño a mi habitación, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Tiene que ir
relacionado. Si estoy midiendo en centímetros, no voy a ir la distancia que hay en calle, sino que voy a decir la distancia que hay, no sé, que tiene una goma, por ejemplo. ¿Me entienden? Son más ejercicios, ejemplos relacionados particularmente con lo que ustedes calcularon, que tienen que tener coherencia hoy. Bueno, eso más que nada es el 2i. El ejercicio 3i dice representar los siguientes vectores en un sistema de ejes cartesianos ortogonales con origen 0, 0, extremo en 2, 3. Bueno, vamos a empezar entonces a ver lo que es vectores. Un vector, este es un vector gráficamente, es una semirrecta, un semisegmento, ¿sí? Tiene una magnitud, la magnitud es lo que mide exactamente, tiene una dirección, por ejemplo, la dirección es hacia dónde se dirige, por lo general la dirección se representa con el ángulo, ¿sí? Que tiene, y tiene un sentido, ¿sí? Acá va por este sentido, el que yo les grafiqué primero, y este vector va en otro sentido, ¿sí? La flechita está al revés. ¿Se entiende? Esas son las partes de un vector entonces. Magnitud, dirección, no puedo decir bien, y sentido. Esos son los que tienen que conocer. Vamos a aprender ahora cómo calcular cada una de esas. Bien, un vector también se representa en coordenadas, como veamos en los puntos coordenadas X e Y. Ejemplo, si me está diciendo que extremo, no, vamos a explicar otra cosa antes. Si yo tengo, por ejemplo, esta representación 2, 3, y yo tengo esta representación, o bien la correcta sería así. El primero, si bien tiene el mismo nombre P y tiene las coordenadas, representa un punto, ¿sí? No se confundan, es un punto. ¿Por qué es un punto? Porque no tienen signo igual. Los puntos nunca se ponen con signo igual. Se pone punto P, el nombre, 2, 3, ¿bien? Y en el segundo caso representa un vector. ¿Por qué? Porque tiene el signo igual, punto, vector. Porque tiene el signo igual y porque acá arriba tiene el símbolo de vector. Sí, a veces se lo van a poner, a veces no se lo van a poner, pero la forma correcta de escribir un vector es poniéndole esa rayita arriba. ¿Sí? Bien, entonces esa es la forma de representar un vector. También entonces un vector se puede formar a partir de dos puntos, ¿sí? Si yo doy, por ejemplo, dónde comienza el vector y dónde termina el vector, por ejemplo, termina en este punto, se va a formar este vector con una flechita. ¿Bien? Este, por ejemplo, el punto A, este el punto B, entonces el vector se llamaría AB. ¿Por qué AB? Porque comienza en A, termina en B. ¿Sí? Esa es otra forma de representar un vector con dos puntos. Comienza en A y termina en B. Vamos a graficar ahora. Uy. Representar el siguiente vector en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Bueno, el sistema cartesiano ortogonal es el que venimos trabajando así, de eje X, y. Vamos a poner 2, 3, 2, 3, 2, 3, un poco las unidades. Y dice que mi vector tiene origen en 0, 0. ¿Dónde es el origen 0, 0? Está el punto 0, 0. En el origen del eje de coordenadas, ¿o no? ¿Sí? Ahí empieza mi vector. Y termina en 2, 3. Bien, 2 en X y 3 en Y. Recuerden que siempre va primero la X y luego va la Y. Entonces junto las coordenadas y acá se forma el otro punto donde termina mi vector. Entonces lo grafico y hago la flechita. Y este sería el vector que se me formó a partir de los dos puntos. ¿Se entiende cómo graficar? Sí, profe. Profe, una pregunta.
Sí, Y si nos dicen 2i y 3j, ¿cómo es la cosa? bien. Si me dicen 2i y 3j, que es, perdón, más 3j, que es otra forma de representar vectores, se refiere a las i siempre son el orden x, es decir, si yo lo quiero convertir en forma cartesiana, quedaría 2 en x, y j siempre va a ser en i, queda 3 en i. Y ese es el, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen 4j menos 2i, ¿cuál sería su en forma cartesiana? 4j menos 2i. 4 en, en el eje de las y menos 2 en el eje de las x. Bien, entonces sería primero ganas x, entonces sería menos 2 y 4 en el eje de la x. ¿Se entiende? No importa que acá esté desordenado, siempre la i va a ser el valor en x y la j va a ser el valor en el eje y. ¿Sí? Igual va a ser en el eje z. ¿Entiendes? Y j, x y z. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Eh? Tengo una pregunta. ¿Qué otros valores puede tomar X y qué otros valores puede tomar Y? ¿Cómo que otros valores puedo tomar? Me refiero a las otras letras. Me refiero a las otras letras que pueden representar X y a las otras letras que pueden representar Y. Digamos, la única letra que te está indicando que es X es I, J, K, no hay otras letras. O sea, no le van a poner, por ejemplo, E, N, R. Las únicas que se presentan es I, J y K. No sé si esa es tu duda. No. Sí, profe. Los Gracias. valores, los valores I, J y K le están indicando en X y Z, así no le van a poner M, N, O, por ejemplo. Solamente usa I, J y K. Esto sería más K igual a qué, K igual a Z. Acá lo escribí igual, hasta el cuadrito. Pero ¿qué valor sería acá, profe? ¿Cómo? ¿Qué valor sería acá? K en el eje, Serían los números enteros. no, K es un valor en el eje Z. Ustedes ahora vienen trabajando solamente con el eje Y, X e Y. El eje Z se agrega más adelante, que es este es X, este es Z, y entonces tienen tres valores, X y Z, pero creo que no en este TP. No lo van a ver, digamos, en quien empiezan a la facu. Pueden ver ahí el eje, cómo lo armé. Ustedes Sí. trabajan ahora con eje X y más adelante va a ver el eje X y Z. Ah, bueno, profe. La duda se pongo, pero no creo que, por lo que vi el TP, creo que no ven tres dimensiones entre ellos. Bueno, lo importante entonces es saber pasar de la forma IJ a la forma cartesiana, que es, bueno, poniendo la coma y los paréntesis y todo eso. Y saber reconocer el vector. Entonces ya representamos el vector 3A en los ejes cartesianos ortogonales. Luego me pide representar el vector con origen 0, 0 y extremo en menos 3, 2. Entonces, tenemos el origen 0, 0, sería acá nuevamente, no puedo marcar, ahí está, y el extremo en menos 3, 2 sería 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, menos 3 en X, 2, no, menos 2 me dice, menos 2 en Y. Uno de esos dos puntitos, esas dos coordenadas, mejor dicho, y se queda este punto. Y ahí ya formé entonces el origen 0 y pongo bien la flechita que el extremo es acá en menos 3, menos 2. ¿Se entiende cómo graficar? Ahí ya le están dando su origen, su punto de origen, su punto de extremo. Bien.
Luego me dice expresar los vectores anteriores en notación de vectores unitarios, calcular sus módulos. Bien, notación de vectores unitarios se refiere a que tenemos que poner, bueno, yo solo voy a dar algo para la formulita. Un vector unitario de cualquier vector se va a sacar con la siguiente formulita. Ahí está. Va a ser el vector u sobre el módulo del vector u. El módulo, que representa con esas dos rayitas, es como sacar la magnitud, es decir, que mide este vector. ¿Sí? Sí. El módulo, ¿cómo se ¿La calcula? hipotenusa? Muy bien. El módulo se calcula como la hipotenusa, es decir, lo que mide esto de acá. ¿Sí? Si yo tengo acá como una especie de triángulo rectángulo, fíjense que el módulo va a ser la raíz cuadrada, por teorema de Pitágoras, ¿no? De menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Ese es el módulo. El módulo de un vector se saca con esa formulita, con la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, más menos 2 al cuadrado, que es 4, es 9 más 4, 13. Raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, ese es el módulo, ya lo calculé. Si me pide vector unitario, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale el vector? Bueno, yo le puse el vector u, ustedes le pueden poner cualquier letra. ¿Cuánto vale el vector u? Menos 3 sobre el módulo. Menos 3 menos 2. ¿Sí? Ese es el vector u. Ustedes cuando su vector empieza en el origen, solamente va a tener como coordenadas la del extremo, siempre que empiece en el origen. Ya vamos a ver cuando no empieza en el origen qué pasa. Bueno, el vector entonces se llama menos 3 menos 2, y el módulo es raíz de 13. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Distribuyo ese denominador para ambos miembros. Y me queda este vector. Ese sería el vector unitario del vector menos 3 menos 2. ¿Sí? Con esa formulita. Vector unitario es el vector dividido el módulo del vector. Y esa es la forma de resolver. Calcular el módulo y bueno, después distribuirlo y ya se crea ese vector unitario. ¿Se entiende, chicos, la formulita? ¿Y cómo sacar módulo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a pasar. ¿Y es no o sí? Vamos a pasar entonces al 4. Sí, bueno, a ustedes le queda el ejercicio A. Les queda hacer el A, que es lo mismo. El ejercicio 4 nos dice: representar gráficamente los siguientes vectores y expresar su valor como la descomposición en los ejes coordenados. Vamos a ver. Una forma vimos entonces que representar un vector, por ejemplo, el vector u, va a ser 3, 2, ¿no? Donde esos vectores representaban las coordenadas en x y las coordenadas en y. Otra forma de representar un vector dijimos que era 3i más 2j, ¿sí? Que representaba el valor de y en la x y el valor de las j en y, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? X, y. Otra forma de representar un vector es como la están dando en el punto 4. Por ejemplo, no sé, 4, 45 grados, ¿sí? El 4 me representa la magnitud del vector, o le damos el módulo, y el 45 me representa el ángulo que hay entre el eje X y el vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que yo les di acá.
sería, acá empezamos siempre con X. 45 grados, ¿dónde está? Acá. Entonces ya tengo ahí la dirección en 45 grados. Y luego me dice que el módulo vale 4, entonces sería 1, 2, 3, 4. Acá termina. ¿Sí? Borro el excedente. Y ese sería la forma de graficar un vector con esta representación de magnitud y ángulo. Chicos, le podemos, bueno, módulo y ángulo, o la forma correcta de decir es magnitud y dirección. ¿Se entiende entonces cómo leer este tipo de simbología? Sí, profe. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a representar ¿Cómo se llama, gráficamente profe? Ese ¿no? tipo de simbología. ¿Cuál es el nombre? No sabría decir. Magnitud y dirección. Sí, voy a buscarle el nombre. Lo conozco como la simbología de magnitud y dirección. Ya te voy a buscar si tiene un nombre, la verdad no sé. Bueno, Representar profe, gráficamente, representar gráficamente los siguientes vectores y expresar su valor como descomposición en los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir? Que usted le está dando esta simbología de Disculpa, magnitud y profesora. dirección. Sí, La fórmula de módulo y ángulo es la notación polar. esta se llama polar. Ahí está, gracias. No sé quién preguntaba. Tenemos la cartesiana y la polar. Bien. Entonces el ejercicio me está pidiendo que de esta forma polar, hablando correctamente, ahora yo la tengo que representar como la descomposición de los ejes coordenados, es decir, de esta forma. Veamos entonces. Vamos a borrar todo porque simplemente está en la explicación y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo bien grande. Tenemos el eje X y el eje Y. Siempre se empieza desde acá a medir, ¿sí? Y decimos, me dice que tienen 65 grados. 65 más o menos va a estar por acá, ¿sí? Este es 0 grados, este es 90 grados, 180 grados y 270 grados. 65 más o menos va a estar ahí. Y me dice que su magnitud es de 13 unidades. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y yo lo hago más chiquito en la escala si quieren. Por lo tanto, mi vector va a ser, es muy importante poner siempre la flechita para donde está, se dirige. Ese es el vector graficado. Se entiende cómo graficar, primero marco el ángulo y después voy midiendo con la regla los 13 centímetros, lo están haciendo a escala o a la escala como que utilice, a la escala que se utilice. Bueno, ahora me dice que lo tengo que representar como la descomposición, representar el valor en la descomposición en ejes coordenados. ¿Qué quiere decir descomposición? Que yo voy a descomponer este vector en este eje coordenado X y en este de acá, ¿sí? Que sería este valor y este valor. Que yo no sé cuánto vale. Pero fíjense, viendo los TPs que ya vimos, ¿qué tengo acá? coseno y seno podemos sacar, ¿no? Muy bien, tengo un triángulo rectángulo, entonces voy a utilizar coseno y seno. Vamos a utilizar entonces este valor en X, ¿sí? La coordenada en X. ¿Qué voy a utilizar? Ya tengo el ángulo también marcado acá. Y yo tengo Coseno como de dato 75. coseno, sí, utilizo coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de 65 es igual al adyacente, que es el X, sobre la hipotenusa, que es el vector que está en rojo, que ¿cuánto mide? La hipotenusa. 13. 13, muy bien. ¿Sí? De ahí ya despejo el valor de X y me da que X, la coordenada en X, es 13 por coseno de 65. ¿Sí? Esa es la forma entonces de encontrar las coordenadas a partir de esta forma polar.
Y para el valor de I, que es este que voy a marcar acá, las coordenadas en I, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar? Seno. Seno. Porque el seno de 65 es opuesto, que este es el opuesto, este I vale lo mismo, el opuesto I sobre la hipotenusa, que vale 13. Por lo tanto, I es igual a 13 por el seno de 65. Y yo tengo este representado como la descomposición en los ejes coordenados. ¿Se entiende, chicos? Utilizando simplemente un triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. Bueno, ahí si quieren ver valores acá y ya está. ¿Sí? Y para todos los ejercicios hay que hacer lo mismo. Hagamos uno más para ver si quedó claro. Voy a borrar. ¿Cuál tiene que ser? B, C, G. Bueno, vamos a hacer el G, el D. El D dice que el vector G es igual a 3, que es la magnitud, y 330, que es el ángulo. Bien, vamos a graficar. Hago el eje, acá está 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y más o menos el 330 va a estar por acá. Si todo esto vale 330. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya grafiqué entonces mi ángulo. Ahora tengo que graficar, marcar la magnitud. Con 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Depende, vuelvo a repetir, de las escala que están utilizando. Mi magnitud es de 3, por lo tanto, mi vector sería de acá. ¿Sí? Rojo. Ese es el vector G. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora voy a proyectar esa distancia que hay en el eje X, esto va a ser X, y esa distancia que hay en el eje Y, esto va a ser Y. Y con la fórmula de un triángulo rectángulo, acá tengo el triángulo rectángulo, voy a calcular los valores que se descomponen. ¿Qué ángulo tengo acá como dato? A ver quién dice. ¿Dónde, profe? De 145. ¿Qué ángulo tengo como dato? Porque fíjense que me da 330 grados. A utilizar mi triángulo rectángulo. 30 grados. Muy bien, Tengo los ángulos 90 y 30 grados. muy bien. Si todo esto vale 330 y hasta acá vale 360, entonces ¿cuánto vale esto? Simplemente 30 grados, ¿sí? 360 menos 330 es 30 grados. Entonces acá yo tengo como dato mi ángulo de 30 grados. ¿Se entiende? Y bueno, y ahí ya digo, X coseno de 30 grados va a ser, ¿quién? Adyacente. ¿Quién es la adyacente? Ese X. triángulo rectángulo. El adyacente es X sobre la hipotenusa, que ¿cuánto vale? 8. El D. Ah, 3, 3, Estamos 3, 3, haciendo. 3. 3. Muy bien. Por lo tanto, X va a ser igual a 3 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Luego seguimos con el seno. El seno de 30 grados va a ser igual a opuesto, el opuesto es I, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que vale 3, y por lo tanto I va a ser 3 por el seno de 30 grados. Si en 3 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Ya tengo entonces los valores que se descubren, los valores los descompuso por G. Bien. ¿Todo claro, chicos?
¿O no? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Muy claro. Se entendió de Bueno. 10. Fíjense que, por ejemplo, en el valor I, lo hago con mi calculadora y me da 1,5. Ese es el valor en I que toma la coordenada de ese vector. No. Sí, sí. A mí también me dio 1,5. ¿Y para dónde está el valor de I? Para abajo. Entonces tiene que ser Menos 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 1,5. 1,5. ¿Sí? Ese es el valor. Y en X, bueno, le tiene que dar positivo. 3 por coseno de 30 le da 2,5980 por ahí. Bueno, esas entonces tengan cuidado también con los signos. Otra cosa, si ustedes este gráfico lo hacen a escala, si miden la proyección acá y acá, esa escala quiere decir si vale un centímetro, vale un centímetro. Exactamente el ángulo tiene que valer 30 solo con un centímetro, ¿sí? Se va a hacer a escala. Ustedes lo hacen a escala, miden este valor de X, este valor de Y, y sí o sí le tiene que dar el mismo resultado que le dio acá analíticamente. ¿Entiendes? Por si quieren corroborar. Si tienen tiempo, con regla, con semicírculo, hacen la gráfica, es que en realidad todos tienen que hacerlo así con semicírculo y regla, para que quede mejor. Y les tiene que dar el mismo valor. Bien, este sería entonces el ejercicio 4. ¿Quieren que pasemos al siguiente? ¿O no? Sí, Bueno, profe. profe. Son todo lo mismo, lo único que tienen que analizar bien es su triángulo rectángulo, dónde está el ángulo y ver bien, siempre se usa coseno y seno nada más. Vamos al siguiente, 5. Sean los vectores B1, B2, determinar la magnitud y la dirección, es decir, magnitud, el módulo, dirección, el ángulo, de los siguientes vectores. 5. A. Del vector 1 me dice. Bien. Del vector 1, que vale 2i más 3j, si a ustedes les resulta más sencillo trabajar en forma cartesiana, ¿cómo sería el vector 2i más j? 2. ¿Cómo era? Y era x, el valor en x, j era el valor en y. 2,3. Muy bien, sería 2,3 y los paréntesis, ¿sí? Si les resulta más sencillo trabajar así, no hay drama. Bien, determina la magnitud. Bien, ¿cuál sería la magnitud? Dijimos que era el módulo, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo? A ver quién me dice la formulita. ¿Cómo es? Raíz cuadrada Eh, de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da 4 más 9, raíz de 13. Sí. Ya tengo la magnitud entonces. Ahora encontremos el ángulo, ¿sí? El ángulo también se calcula con trigonometría, con alguna función trigonométrica. Vamos a verlo en la gráfica. Tenemos el Tangente vector que no. 2, 3. Sí, veamos en el triángulo que se forma qué función trigonométrica tenemos que utilizar. Tenemos el vector 2, 3. Quiere decir que su origen, ¿dónde es? En 0. En 0, 0. Y su extremo está en 2 en X y 2, 3 en Y. Ahí está. Este de acá. Entonces, este vector. Nosotros lo que queremos conocer es este ángulo que está acá, alfa. No sé cuánto vale. ¿Y qué tenemos como dato? Ya sabemos que la magnitud de raíz de 13, ya sabemos que este valor en X es 2, y sabemos que este valor en Y es 3. Así que puedo utilizar cualquier trigonométrica, sea seno, coseno, tangente, ¿sí? La que más vamos a utilizar, o la que mejor les conviene usar, es la tangente.
¿Por qué? Porque la tangente utiliza los dos catetos opuestos y adyacentes, son los datos que me dio el ejercicio y no el dato que yo calculé. Recuerden que yo le dije, es mejor utilizar los datos que le dio el ejercicio y no lo que ustedes ya calcularon. Por más que esté bien, porque si hay algún error, no va a estar todo mal. Entonces, la tangente de el opuesto que vale 3 sobre el adyacente que vale 2. ¿Sí? Entonces, de acá sabemos que el ángulo alfa va a ser el arco tangente valor y sobre el valor en x. Esa sería la formulita para sacar la dirección. ¿Sí? 56,3 da, profe. Muy bien, gracias. En nuestro caso, nos da 56,3 grados. ¿Así? Ah, no, yo lo saqué. 56 grados, 18 minutos. Está bien, igual lo pongamos si no pasa cualquier. Ah, bien, bueno. Solo tengan en cuenta, por ejemplo, si tienen que marcar, si el ejercicio le está dando en forma de grado, minuto y segundo, bueno, utilicen el grado, minuto y segundo. No hay drama, si no especifica en qué sistema sistema poner el resultado, ponen el que ustedes quieran. Ah, bueno, Pero profe. siempre en el parcial a tener aclaraciones abajo. Por ejemplo, yo leí algunos que decía representar el resultado, escribir el resultado con 3 cifras decimales. Entonces ustedes tienen que leer bien y poner solo 3, no pueden poner 4 porque el programa, digamos, donde está hecho el formulario le va a dar error y ya va a estar mal. Por más que ustedes hicieron bien el ejercicio, si lo pusieron con 4 cifras decimales, ya está mal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, lean. Si dice en forma sexagesimal, tiene que estar en sexagesimal, no lo pueden poner en radianes. Si le dicen minutos, grados, minutos y segundos, tiene que estar sí o sí escrito en grados, minutos y segundos, ¿sí? Porque en ser, digamos, el parcial creado como con un formulario es bastante exigente con las cuestiones. Muy bien. Acá no me especifica, así que yo pongo 56,3 grados. ¿Bien? Esto sería entonces cómo encontrar la magnitud y la dirección de los vectores. La magnitud me dio raíz de 3 y la dirección es esta que está acá, 56,3 grados. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a pasar, el B es lo mismo, ya tienen el vector, ustedes calculan todo. Vamos a pasar al C, donde son operaciones, ¿les parece? Sí. El C, el vector R, es 2 veces el vector 1 más el vector 2. ¿Sí? Vamos a resolver entonces operación. 2 veces sí. Entonces R, uy, es igual a quién. Vamos a desplazar 2 veces el vector 1. ¿Cuánto vale el vector 1? En forma cartesiana, 2, 3. ¿Sí? Yo prefiero trabajar en forma cartesiana, por eso los paso de esa forma. Más el vector 2, que vale menos 3, menos 2. Bien, y ya reemplacé entonces. Donde va el vector 1, pongo las coordenadas del vector 1, y donde va el 2, pongo las coordenadas del vector 2. Ahora resuelvo. ¿Qué hemos dicho en prácticas anteriores? Que siempre se separa en términos, en vez de lo mismo. Se resuelve primero las multiplicaciones y se resuelve la suma, ¿no? Entonces no puedo dejar a sumar los vectores sin multiplicar por el 2, ¿sí? Y simplemente acá es como una especie de distributiva en esta multiplicación de un por una constante. Es distributiva, entonces digo 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Sí? Y ese va a ser el vector que se formó a partir de ese producto. Entonces, la primera operación que estamos viendo es multiplicación de un vector por una constante. O un escalar también le dice.
más el Profe, otro me vector. perdí. ¿Dónde sacó el 2? El 2 porque acá dice dos veces 1. Ahí lo puedo ver. Dos Ah, veces listo. el 1. Pongo 2 y pongo el vector 1. ¿Sí? ¿Lo ves? Aquí. Lo mismo. Ahí está. Sí, 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 ya encontré, ya encontré. Bien. Y ahí sacamos el 2. ¿Cómo se resuelve? Es un vector por una constante, simplemente distribuyendo. El resultado me va a dar un vector. Bien, ahora cómo se suma vectores. La suma o la resta es lo mismo. Se realiza también, la primer componente se suma con la primer componente y la segunda con la segunda. Y el resultado me tiene que dar un vector también, ¿sí? Entonces tenemos 4 más menos 3, ¿cuánto es? 1. Muy bien, 1, toma, voy a poner la componente. 6 más menos 2, 4. 4. Muy bien. Ese es el resultado del vector R. ¿Se entiende? Ahí entonces ya lo que tengo que hacer es encontrar la magnitud, sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, y me da 1 más 17 raíz cuadrada, y tengo que encontrar la dirección, que dijimos que el ángulo era arco tangente de 4 sobre 1, ¿sí? Y me da 75,96 grados aproximadamente. Pero si quieren ponerlo en minutos, segundos, lo ponen. ¿Se entiende, chicos? Ese entonces sería el ejercicio completo del set. Primero encontrar el vector R a partir de esas operaciones y después recién calcular la magnitud y la dirección. Vamos al último para practicar. En el último tenemos una resta. Vayan escribiéndome si entienden ahí. Sí, fíjense que este tema para mi gusto no es tan complicado, así que si se lo saben perfecto, ya van a tener puntitos más. Y tenemos una resta de dos vectores. Entonces tenemos el vector 1, ¿cuánto vale? 2, 3, en forma cartesiana mucho, menos el vector 2 vale 3 menos 2, y hago la resta. Dijimos que se restaba o se sumaba el primero con el primero, el segundo con el segundo, sí o sí. Entonces, 2 menos menos 3, ¿cuánto es? 2 menos menos 3. Fíjense que les queda eso. Entonces, como hay un signo negativo, se convierte en positivo y me da 5, ¿sí? Si no saben hacer esto, que ya lo tendrán que saber, lo hacen con la calculadora. Ante la duda, calculadora, ¿sí? 5. Ahora voy a sumar el segundo, el segundo con el segundo. ¿Cuánto me daría? 3 menos menos 2. 1. Ah, no. 5. 5. Porque 3 menos menos 2, o sea, otra vez cambia de signo y queda 5. Y este es el vector del ejercicio D. Nuevamente le saco el módulo, que sería el módulo, de esta forma, y le saco la dirección, que sería el ángulo. 5 sobre 5. El módulo me daría raíz de 50 y la dirección me saldría 45 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Este tipo de ejercicios. Primero, la operación. Si es suma o resta, es el primero con el primero y el segundo con el segundo.
Y luego el módulo. El módulo es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y la dirección es el arco tangente de la coordenada en y sobre la coordenada en x. Y ya está. Eso era. ¿Pasamos al siguiente? ¿O tienen Sí, preguntas profe. sobre eso? Sí, profe. Se entendió de 10. Bien. 6. Dice, dado vector A que vale 3, 4, 3 menos 4, ahí, se escribe en forma cartesiana, determina las componentes de los vectores. Tenemos que el vector B va a valer menos A. Por lo tanto, el vector B va a valer menos, y pongo las coordenadas del vector A. Cuando vale 3 menos 4. Y simplemente el menos se utiliza como si fuera un menos 1. Recuerden cuando hacíamos producto por una constante. Se distribuye y me quedaría menos 3, menos por menos 4, Más 4. más 4. ¿Sí? Y ese es el vector B. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, reemplazar profe. nada más donde hay A pongo A, donde hay B y B. Y bueno, y aplico las propiedades. Las operaciones. En el ejercicio no es B. En el otro dice que C va a ser un medio de A. Nuevamente entonces reemplazo. C va a valer un medio de A que vale 3 más 4. Nuevamente tengo el producto de un vector por una constante. Entonces, ¿qué hago distributivo? Un medio por 3, ¿cuánto es? 3 medios. 3 medios, muy bien. Y menos 4 dividido 2. Menos 4 medios. Ah, no, menos 2. Menos 2. Muy bien ahí. Muy bien, ese sería entonces las coordenadas, las componentes del vector, componentes del vector C. Vamos al D. El D me dice que el vector D es 5 veces A. Entonces el vector D va a valer 5 por el vector A, que vale 3 menos 4. Y como es nuevamente un producto de un vector, una constante, simplemente hago distributiva. 5 por 3 es 15. Y 5 por menos 4 es menos 20. ¿Sí? Y ya tengo el vector D. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces reemplazar nada más y bueno, calcular. Luego me dice que calcule las magnitudes y las direcciones del vector A, B, C y D en un mismo sistema de ejes. Y luego representa gráficamente los vectores A, B, C, D. En un mismo sistema quiere decir que, bueno, obviamente tienen que tener el mismo, en la misma recta el ángulo, y bueno. Vamos entonces a ver y representarlos gráficamente. Así, rápidamente con la calculadora. ¿Cuánto sería el magnitud, es decir, el módulo de raíz, perdón, el módulo de D? Sería raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Da 5. ¿Me van siguiendo con la calculadora o quieren que lo hagamos? Sí, profe. Ahí hizo la fórmula de la que es parecida al teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, eso. Estamos aplicando eso. El módulo siempre se calcula con la misma formulita. Elevan Bueno. las componentes al cuadrado y le sacan la raíz a eso. Bien. Luego tenemos raíz cuadrada de, ¿dónde me quedé? Acá. 3 medios al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso me da a mí 5 medios. A usted le digo. Y por último, tenemos que la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más
menos 20 al cuadrado va a ser 25, ¿sí? Y ahí tenemos todas las magnitudes. Ustedes, bueno, si en el caso de que no les dé, digamos, exactamente la raíz, bueno, ponen el valor con raíz mejor. Lo tienen que hacer de forma escrita. Yo lo hice acá con Averpu para ahorrar tiempo o espacio. Y bueno, lo hice calcular las direcciones y tengo que alfa va a ser arco tangente de ¿quién? De menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Sí. ¿Seguro? Ah, no, de 4 sobre menos 3. Me equivoqué. Siempre va bien la componente ni tiene x. 4 sobre menos. Ahí están calculando. El arco tangente sería de menos 2 sobre 3 medios, porque va y sobre x, y arco tangente de menos 20 sobre 15. El primer ángulo, ¿cuánto? Menos 53,13. Menos 53 Sí, 13. grados. Bien. El segundo, voy calculando el tercero. Eso. ¿Cuánto le da el tercero? Puede ser El que me dé primero lo mismo, profe. te da lo mismo. Bien. Menos Menos. 53,13. Y luego, el último, Y hay que pasarlo a un ángulo positivo, que no, profe. claro, hay un ángulo, hay que pasarlo a un ángulo positivo. Pero ¿qué pasa acá? Me salió que todos los ángulos son, Negativos. y Son como iguales. son negativos, son iguales, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Ahí tenemos la otra deducción, digamos, teórica. Porque cuando yo multiplico un vector por número escalar, la dirección va a ser siempre la misma. Ven, vector por escalar, vector por escalar, vector por el escalar menos 1. La dirección siempre va a ser la misma, por ese ángulo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Lo único que cambia es la magnitud. Y bueno, también puede cambiar el sentido. La magnitud quiere decir que uno va a ser más cortito que el otro, pero todos van a estar sobre el mismo ángulo. Uno va a ser más cortito que el otro, y el sentido, como en este caso, va a estar dado por el escalar con el que lo multiplique. Si yo multiplico por un escalar negativo, el sentido va a cambiar. Si va para arriba, va a ir para abajo. Si el escalar es positivo, va a mantener el mismo sentido. ¿Se entiende entonces la deducción de este ejercicio? ¿O nos quedamos Sí, Sí, profe. Sí, sí sí, se se entiende. entiende. bien? Entonces, cuando multiplico un vector por un escalar, la dirección va a ser la misma, pero va a cambiar la magnitud. Y también puede cambiar el sentido dependiendo de qué signo tenga esa constante. El escalar, ese número, cualquier de las formas es lo mismo decir. Bueno, representar gráficamente estos vectores. ¿Representamos o pasamos al siguiente? Lo Vamos a, representemos, profe. vamos a representar. Bueno, voy a tener que borrar, ustedes me van a tener que decir todos. Menos 53 sobre 3 escrito en forma positiva, ¿cuánto va a dar? ...106,87 grados, ¿sí? En forma positiva. ¿Cómo pasar un ángulo negativo en forma positiva? Esto, 360 menos el ángulo negativo. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, entonces esa es la dirección correcta en forma positiva. Vamos a hacer entonces nuestro sistema de ejes, nuestro sistema de coordenadas ortogonal. Y ponemos entonces la
dirección de 306. Todos mis vectores van a tener esa dirección. Más o menos va a estar por acá. Bueno, ustedes lo hacen con el más arriba para que se pueda ver. Ustedes lo hacen con el círculo, todo bien bonito. Y aquí. Más o menos entonces va a estar por acá la dirección. Eso vale 306,87 grados. Bien. Bueno, entonces sobre esa dirección que tienen los vectores A, B, C y D, vamos a graficar uno por uno. Primero, el vector A. ¿Qué magnitud me daba? Ah, no lo calculamos eso, ¿no? ¿O sí? Lo calculamos. Me daba 5. ¿Sí? ¿O no? El ¿En cuál era, profe? vector A, ¿qué módulo tiene? ¿Qué magnitud? El vector A. Nos daba 5. 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado me va a dar 9 más 16, que es 25, y ahí es 25 es 5. ¿Sí? Ahí la solución acotadito con rojo. Entonces, bueno, el vector A tiene magnitud 5. Mido 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo entonces mi primer vector. ¿Sí? Otra forma de graficarlo era simplemente poniendo las coordenadas que eran 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bueno, esto no está muy escala que digamos. No. Y ya tenía el vector, ¿sí? Fíjense cómo puedo graficar con la dirección y la magnitud o simplemente con el 3 y el menos 4, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien hecho. Luego, ¿qué tenemos? El vector B, ¿cuánto nos dio? 5. Magnitud 5, ¿no? Y en coordenadas, ¿cuánto nos había dado? Menos 3 y 4. Menos 3 y 4, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner menos 3 en X y 4 en Y. Menos 3 y 4. No lo tengo que hacer para arriba. La cuestión es que más o menos me va a dar... Ay, no quería borrar. Vamos a acomodarlo bien. Menos 3 y 4. Este es el 4. Ah, me equivoco con el... Ahí está. Este es el 4 en Y y este es el menos 3 en X. Por lo tanto, me va a dar este vector en C. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, no está hecho. Para sumar ahora los vectores también se puede usar el método del paralelogramo. Sí, para sumarlos también pueden utilizar el método de paralelo. Vamos a ver eso gráficamente en el siguiente ejercicio, creo que representa. Bien, entonces ahí tenemos el vector menos 3, 4. ¿Sí? Fíjense que está sobre la misma recta de esa dirección, en la misma dirección, pero no, en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el menos 1 que multiplicó la A cambió de sentido a mis vectores. Y bien, sigamos entonces con el
ejercicio C, con el vector C. ¿Qué les dio? ¿Qué en forma cartesiana? Este nos daba de magnitud menos, no, ahí le digo, 5 medios. Y en forma cartesiana, ¿cuánto da? 3 medios y menos 2. Bien, ahí está, entonces los datos del ejercicio C. ¿Lo grafican con esto, con dirección y magnitud, o lo grafican con las coordenadas? Cualquiera de los dos le va a dar el mismo vector. Bien, tenemos entonces 3 medios, es 1,5 más o menos por acá, y menos 2 me dijiste, ¿no? Menos 2 está por acá. Sí, profe. Entonces el vector que se forma, bueno, acá no lo voy a poder hacer muy bien, es este en verde. ¿Lo pueden ver ustedes? Ese pequeño. Fíjense que está sobre la misma dirección, va a tener el mismo sentido, nada que cambia su magnitud, es más pequeño. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí se ve. Ahora sí. Luego, Profe, ese es el ¿cuánto verde. pasa? El verde es el C. Está con retraso en la gráfica, ¿no? Sí. El del C, el celeste es el B, vamos a ponerlo así con colorcito. El A es el rojo. Vamos a hacer con violeta el D, que es el último. ¿Qué datos tenía del D? Ahí le digo, profe. En forma cartesiana, 15 y menos 20. Y la magnitud 25. Muy bien. Bien, magnitud 25. Entonces, por ejemplo, en la misma dirección voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así hasta llegar a una distancia de 25. Ese es graficado con magnitud. Y si no, graficado con las coordenadas del vector, sería 15, 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos que acá está el 15 y menos 20 acá. Esto no está hecho escala porque ya no nos alcanza el lugar. Y haría este vector de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? De las dos formas se pueden graficar. Profe, Yo por entonces, ahí, según la magnitud, ¿cómo era? según la magnitud y la dirección, vos marcás el ángulo de la dirección y simplemente sobre esa recta veis con la regla 25 centímetros o lo que sea que en la unidad que estés trabajando, en la escala que estés trabajando. Y con las coordenadas del vector, marcas 15 en X y menos 20 en Y. Y sí o sí te tiene que dar el mismo, en la misma dirección. Fíjense cómo el verde, el rojo y el violeta están sobre la misma dirección y el mismo sentido, pero tienen diferentes magnitudes. Y el celeste está sobre la misma dirección también, nada más que está en otro sentido opuesto. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Profe, el Sí. violeta, ¿dónde empieza? ¿Dónde En el empieza el origen, vector? todos empiezan en el origen. Ah, todos en el Todos los origen. vectores empiezan desde el origen. Listo, listo. A ver que te diga, el vector empieza en el punto, no sé, 2, 1 y termina en el punto 3, 4, ese vector no va a empezar en el origen. Si no te especifica nada, que el vector siempre va a empezar en el origen. A partir de ahí es donde vos tenés que medir la magnitud. Bien. Luego vamos al siguiente ejercicio, es más o menos la representación gráfica. Tomando como referencia la figura en términos de los valores, perdón, de los vectores A y B, expresar los vectores me pide P, R, S y Q. Muy bien, acá lo que la compañera preguntaba es que también gráficamente por el método del paralelogramo, yo puedo representar la suma, la resta de vectores, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Yo tengo acá el vector A. Está horrible esto. Yo tengo el vector A.
¿Por qué se distorsiona? Tengo el vector B que está sobre este eje. La suma va a ser gráficamente cómo se realiza. Este vector A se copia en la punta del vector B, es decir, acá. ¿Sí? Y lo copié con la misma dirección y el mismo sentido, obviamente. Y este vector B se copia acá en la punta del vector A, con la misma dirección, el mismo sentido, la misma magnitud. ¿Sí? Y entonces, esas dos puntas se unen y el vector que va desde el origen hasta esa unión va a ser el vector A más B. ¿Se entiende? Eso es gráficamente la suma de dos vectores por el método del paralelogramo. Entonces copio los vectores en el extremo del vector del otro vector y después los uno y ya tengo el vector resultante que es A más B. ¿Sí? ¿No? ¿Podría volver a explicar, profe? Me Sí, perdí. sí, profe, porfa. Bien. ¿Cómo se suma gráficamente? Gráficamente yo tengo un vector B y este es B. Y tengo un vector A, este es A. Para sumarlos gráficamente utilizo el método del paralelogramo. ¿Cuál es el método del paralelogramo? Tengo que formar un paralelogramo. En el extremo del B, o sea, de este vector, a ver si se puede ver la manito acá. En el extremo de este vector voy a graficar este vector con el mismo sentido y dirección. Y sería más o menos este, es decir, tienen que ser paralelos. Ahí está, esto va a ser A', le pongamos. Y en el extremo de este vector A, que está acá, tengo que hacer el vector B. Es decir, paralelo al B. Los vectores se unen y el vector que va desde el origen hasta esta unión es el vector A más el vector B. ¿Ahora se entiende? Ahora sí, Esa es la profe. forma Ahora de sí, profe. graficar. De Y a graficar, nosotros siempre nos van a dar los vectores A y B. sí, sí le van a dar. O por ahí le pueden dar el vector A más B y ustedes tienen que sacar el A, por ejemplo. Pero no, por lo general le van a dar el vector A y B. Profe, Ah, bien. estos son de graficar, que no, pues no dan. Este es graficar nada más, porque acá no le dieron ningún valor de coordenadas, si se dan cuenta. Ni de Sí. nada, ni magnitud, ni ángulo, así que solamente Ah, tienen que sí, saber sí. algo gráficamente, ¿sí? Entonces dice, bueno, tomando como referencia esta figura, en términos de vectores A, B, expresar los vectores P, R, S y Y. El vector P, ¿cuál es el vector P? Este que está acá. Si ven ustedes su gráfica, este es el vector P, o en la de acá, ese es el vector P. ¿Lo pueden ver? Lo que marqué con negro. Sí, sí, profe. Sí, sí, ahora Ese sí. vector, con la explicación que les decían, es igual a ¿qué? Al módulo. ¿A quién Es es el igual vector a A P? más B. ¿No es igual a Muy la bien. suma de A y B? Muy bien, es igual a la suma de A y B. Fíjense que lo expliqué acá en esta gráfica, es lo mismo, lo que está acá, lo hice acá. A ver, lo que está acá, lo hice acá, ¿sí? Era para que ustedes vean separado sin todas estas cosas acá. ¿Sí? Ah, ¿Se entiende entonces? Entonces sí, yo ahora sí. representé ese vector P en función de A y B. P vale A más B. ¿Cuánto vale R? B. Muy bien, R, como es la proyección, digamos, del vector B, va a valer B nada más. ¿Cuánto vale S? Ah, A, porque esa es la proyección de A. Fíjense cómo se los puse acá. Sí, este A, la manito, este A es lo mismo que este vector A. sí. Sí, que este vector A. Por lo tanto, este A es lo mismo que ese.
Y este B, lo mismo que este vector B, por lo tanto, este B es igual a este vector R. Entonces, S es igual a A. Muy bien. Y Q, a ver si me dice. A menos B. ¿Está bien? A Muy menos bien. ¿Medio de P? No un medio. Q representa, o sea, la unión de esas dos, vamos a hacerlo en nuestra gráfica acá. La unión de esos dos vectores me representa la recta de vectores. A menos B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es entonces la representación gráfica de vectores. Obvio, ustedes, bueno, después lo pueden comprobar con algún vector y ver que les tiene que dar lo mismo gráficamente que el vector. Por ejemplo, a ver, termina acá práctico. Bien, hagamos un ejemplito, quieren con valores. Supongamos, vamos a la misma gráfica. Supongamos que este es 3, 5, 3. Bien. ¿Cuánto valdría el vector A? Ahí yo ya le marqué más o menos las coordenadas. ¿Cuánto valdría el vector A? Tengo que sacar el módulo. 3,2 y 3. No, 4. 3, y en X sí tenemos 3, fíjense. 1, 2, 3. ¿Y en Y cuánto tenemos? 3. 3, muy bien ahí. 3 y 3. Ahora, ¿cuánto vale el vector B? En X, ¿cuánto tiene? 5. ¿Y Y cuánto tiene? 3. El vector B en Y tiene 3. Sí. Fíjate acá. El vector B es este que está acá en rojo. ¿Sí estamos viendo? A ver, la manita no. ¿Sería Estamos cero? viendo este vector en rojo. Muy bien. Ahí como dicen la compañera y como dicen en el chat, Ah, no este entendí. vector mide 1, 2, 3, 4, 5 en X. Y en Y no tiene ningún desplazamiento. Fíjate que no se está elevando para decir que tiene un valor en Y. Se mantiene ahí. Entonces, ¿cuánto vale en Y? ¿Vale? 0. Sí. ¿Se entienden? Sí, ahora sí. Todos. Bien. A ver. Espérenme un segundo que acá está. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si gráficamente me da lo mismo que mi vector analíticamente. Veamos entonces. Aproximadamente, porque esto no está hecho bien a escala. ¿Cuánto tiene que dar A más B? Sacando de la gráfica. ¿Cuánto me da? 8, 3. ¿Cuánto? 8,3. 5, 6, 7, 8. Muy bien, acá más o menos me da 8 y acá me da 3. ¿Sí? ¿Todos están con esto? Este es el que está en negro, es el vector A más B. ¿Sí? Si nos vamos por gráfica, más o menos me da 8, 3. ¿Sí? Estamos aproximando todo porque no está hecho. Hagamos analíticamente a ver si nos da lo mismo. O más o menos lo mismo tiene que dar. 3 y 3 vale A más B va a ser igual a 3 y 3 más el vector 5 y 0. ¿Sí? Por lo tanto, A más B va a valer ¿cuánto? Primero con primero y la segunda componente con la segunda componente. 3 más 5, ¿cuánto es? 8. Y 3 más 0, 3. 3. Y fíjense, ¿les dio lo mismo que gráficamente? Sí, aproximadamente. Exactamente, justo dio lo mismo, pero porque bueno, yo traté de aproximar un poco los valores para que se vean iguales.
Entonces, fíjense cómo se cumple la sumatoria de vectores gráficamente con la analítica, ¿sí? Ahora hagamos, por ejemplo, el A menos B. A menos B sería 3 más 5, 0. Ay, perdón, menos. Menos 2, 3. Me quedaría 3 menos 5 es menos 2, muy bien, y 3 menos 0 es 3. ¿Sí? En nuestra gráfica ahora está, vamos a borrar, vamos a limpiarlo. Fíjense que estamos haciendo este en negro. Este es el vector con el que estamos trabajando. Veamos, verifiquemos entonces nuestro resultado analítico. También voy a borrar todo. Dice que vale menos 2 en X y 3 en Y. Vamos por acá. Este vector en negro, ¿es lo mismo que este vector que estaba acá en negro de A menos B? Fíjense, yo grafiqué este. Menos 2, 3. Menos 2 en X, 3 en Y. ¿Son los mismos esos vectores? No. No, sí. Sí, profe. Sí. Son lo mismo, nada más que bueno, nosotros acá cuando vamos a calcular nos va a dar un resultado que es a partir del origen siempre. Y acá, bueno, no está en el origen, pero es el mismo vector porque tiene el mismo sentido, tiene la misma dirección, fíjense que es el mismo ángulo, y tiene la misma magnitud. Entonces son lo mismo, nada más que este está representado en el origen y este no. Pero fíjense que es lo mismo, entonces por eso gráficamente este vector me representa la recta de A menos B. ¿Se entiende? Entonces ahora justificamos esto que vimos con gráfica, lo vimos con la parte analítica, es decir, con dados los valores de los vectores. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Ya saben entonces cuál es A más B y cuál es A menos B. Sí, profe, ahora sí. Bien, pasamos al último ejercicio. Dados vectores A, B y C, calcular A por B, A por C, C por B, por A. Bien. Vamos a ver entonces el último tema, que es producto escalar. El producto escalar entre vectores, obviamente porque estamos trabajando con vectores, me da como resultado un número escalar. ¿Qué quiere decir que un número escalar? Es un número, una constante, 5, 4, 3, menos 2. Eso es un número escalar. ¿Sí? Sepan entonces siempre que el producto escalar me va a dar un número escalar. ¿Cómo sé que es un producto escalar? Porque se representa con un puntito en el medio del renglón. ¿Sí? No tiene que estar abajo, sino en el medio. También como producto escalar le dicen producto punto. Entonces, si está en el medio del puntito, se hace que es producto escalar. ¿Cómo se trabaja este producto? Bien, tenemos el vector menos 1, que es el vector A, producto escalar, el vector B, que es 6, 2, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es multiplicar las componentes, la primera con la primera, la segunda con la segunda, pero en vez de ponerla con formar un escalar, vamos a tener que sumar esas componentes. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar este por este, y a ese resultado, y a ese resultado le vamos a sumar este con este. Uy. ¿Cómo, profe? A ver, ahí no se vio, espera. Ahí estamos. Entonces dije que vamos a multiplicar este en rojo con este en rojo, y a ese resultado le vamos a sumar este en celeste con este en celeste, ¿sí?
Y el resultado me tiene que dar sí un escalar, es algo que tiene que saber muy bien. Sí o sí me tiene que dar un escalar, no me puede dar jamás un vector. Bien, entonces multiplicamos menos 1 por 6, Menos 6. y a eso le sumo el 3 por 2, 6. 6. Me da como resultado 0. 0. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado del producto escalar entre A y B. Esa es la forma de multiplicar. Vamos a otro. Por ejemplo, después me dice A por C. A, producto escalar, C. A vale menos 1, 3. Y C vale 4 menos 2. Bien. Menos 1 por 4. Primero con el primero me da menos 4. Y a tengo que sumar el 3 por el menos 2. ¿Cuánto es? Menos 6. Menos 6. Y así, ¿no? Es lo mismo que poner 4 menos 6. 4 menos 6 me da menos 10. ¿Sí? Y fíjense cómo me da un escalar, un escalar. Si nunca me puede dar un vector. Lo mismo vamos a hacer con el, ¿qué más le pide? AB, AC, 6B. CB. C por B, C, producto escalar B, va a ser 4 por menos 2, producto escalar, 6 por 2. Y esto me da 4 por 6, 24. 24. Y menos 2 por 2, 20. menos 2 por 2, menos Ah, sí. Ah, menos 4. me das dando el resultado. Muy bien, entonces te queda 24 menos 4, 20. Recuerden que siempre, bueno, se suma, como acá el más por el menos, acá pasa como esto. Depende siempre de ese signo, digamos. Entonces tenemos 20. Ese es el producto escalar. ¿Sí? Entenderlo como multiplicar escalar, como no, porque siempre tiene un puntito que está en el medio del renglón. Bien. Y bueno, al último le queda el C por A, que les va a dar lo mismo que la puse. Bien, y luego se determinar los ángulos entre los vectores A y B, A y C y C y B. ¿Sería lo de producto escalar, chicos? ¿Pasamos al siguiente tema o nos quedamos ahí? Se entiende, profe. Muy bien. Entendió producto escalar. Chao, producto escalar entonces. Bien, por último me pide que tengo que calcular el ángulo entre los vectores. Entonces le voy a dar la fórmula de ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores va a ser el ángulo uy, esperen que casi me da la imagen del Meet. Ahí está. Bueno, la fórmula de ángulo va a ser el ángulo alfa es igual al arco coseno del producto escalar entre ambos vectores, por ejemplo, suponiendo que es el vector A y el vector B, sobre el módulo de los vectores. ¿Sí? Sí, es la fórmula para encontrar el ángulo. El arco coseno del producto escalar entre los dos vectores sobre el módulo de los dos vectores. ¿Sí? Realmente, si estoy encontrando el ángulo entre A y B, acá va a B. Si estoy buscando el ángulo entre A y C, va a ser A y C, y así. Reemplacemos entonces todos los datos. El arco coseno. ¿Cuánto me había dado el producto de A por B? Que no me acuerdo. 0 puede ser. El producto escalar.
Porque si ya lo calculamos, lo pongamos directamente, vamos a volver a calcular. 0. ¿Qué coseno me perdí ahí? ¿Cómo? ¿Por qué coseno me perdí ahí? No explica el por qué, simplemente es la formulita. Arco coseno de todo esto. Ah, siempre va a ser así. Sí, siempre va a ser así. Arco coseno del producto escalar sobre el producto de los módulos. En arriba, entonces el producto escalar me da 0 y en el denominador tengo que poner el módulo. ¿Cuánto es el módulo de A? Sea raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos raíz de 10, ¿puede ser? Sí, raíz de 10. El módulo de B va a dar 36, raíz de 40. Ajá. Y el módulo de C, si es fundamentalmente, si no es así. El módulo de C va a ser raíz de 20. Sí. Si lo hacen en su calculadora, ustedes capaz que ya les dé un resultado simplificado. Por ejemplo, acá les puede salir 2 raíz de 10 y acá les puede salir, no, este va a quedar así como está. Ah, no, sí. Le va a quedar 2 raíz de 5. Hay algunas calculadoras que ya les sale así el resultado. No sé si alguien tiene esas. Bueno. De las dos formas está bien expresado. Lo único que hizo acá es separar. No sé si les parece igual. La raíz de 40 se puede separar en qué multiplicación. En 4 por 10, ¿o no? Como la raíz es distributiva respecto de la multiplicación, puedo poner raíz de 4 por raíz de 10, ¿o no? Sí. Y la raíz de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Y la raíz de 10 no tiene, entonces queda como está. Por eso digo que la raíz de 40 tengo que decir 2 por raíz de 10. Eso es lo que hace la calculadora automáticamente. Algunas, otras no nos sale. Y lo mismo el 20. Separo en 4 por 5, raíz de 4 de 2 y raíz de 5 queda como está. ¿Se entendió? Es un extra por si quieren en cuenta. Cualquiera de los dos que utilicen está bien. Yo voy a utilizar la segunda, que es la forma más, digamos, de trabajo. Bien, entonces tenemos el módulo de A, que vale raíz de 10. Tenemos el módulo de B. A lo mejor lo voy a usar primero, raíz de 40. ¿Sí? Va a ser todo que no. Muy bien. Lo escribo, pero como C dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. Dividido cualquier expresión me va a dar 0, por lo tanto el arco coseno de 0 es 1, digo 90, está haciendo un ángulo. Sí. Coseno de 0 es 90 grados, ¿sí? Ese es el ángulo entonces que existe entre el vector A y el vector B, y fíjense en gráfico como más o menos se puede ver que ahí hay un ángulo de 90 grados. ¿Lo pueden ver? Ah, sí, sí. Ahora Vuelvo sí. a repetir. Muy bien, vuelvo a repetir. Si esto ustedes lo hacen en escala, miren con el semicírculo y le va a dar el ángulo que les tiene que dar en el indicador, ¿sí? Si lo hacen en escala, exactamente. Luego, bueno, utilizando la misma fórmula. Tenía que borrar eso. Utilizando la misma fórmula, vamos a calcular el ángulo que existe entre A y C. Uso la misma fórmula, pero cambia calcular. Entonces, el ángulo va a ser arco coseno. ¿Me dicen cuánto nos dio el resultado entre A y C, por favor? El del producto escalar. Porque ya lo calculamos, entonces no hace falta. ¿Menos 10? Sí, profe. Bien, gracias, Carlos. Y abajo yo tengo los módulos, entonces uno es raíz de 10, el otro es raíz de 20.
Por lo tanto, alfa va a ser el arco coseno de menos 10 sobre esa raíz de 10 y raíz de 20, la puedo juntar en una sola raíz. Hacer distributiva ahí. ¿Se puede? Puedo poner 10 por 20. Así. ¿Se puede o no se puede? Sí. Sí, porque la raíz es distributiva respecto de la multiplicación, entonces lo junto en uno solo. Y me queda 10 por 20 raíz de 200, ¿sí? Eso lo dejé más que nada para que puedan ver bien cuál es la raíz. Bueno, voy con el calculador y cuánto me da. Arco coseno de menos 10 dividido raíz de 200 me da 135 grados. ¿Ustedes le dieron lo mismo? ¿O no lo hicieron? Sí. Muy bien. Entonces, el ángulo que hay, vamos a ponerlo con rojo, entre A y C es de 135 grados. Fíjense que este ángulo de acá, entre el vector A y el vector C, lo marco con rojo. Y bueno, si ustedes le hicieron una escala, se puede verificar con mi círculo. Hay otras formas también de hacer este ejercicio, tema de pictografía y todo eso está en su mano, pero es mucho más fácil saber la fórmula y aplicar la fórmula y nada más. Ahora mismo es mucho más sencillo. Hagamos entonces el último. El ángulo entre C y D, dice, ¿no? El ángulo que existe entre el vector C, producto escalar, B, sobre el módulo de C, por el módulo de B. Entonces el ángulo va a ser arco coseno. ¿Cuánto producto C y D o no lo calculamos? No, sí lo decimos, ¿no? Nos da 20. Gracias. Y abajo, Sí, 20. la módulo de C, que es 20, raíz de 20, y módulo de B, que es 40. Por lo tanto, me da el arco coseno de 20. Si quieren lo pueden calcular así como ya está acá, dirán, con la calculadora. Yo prefiero, lo pongo así para que vean nada más. 20 por 40 es 800. Y eso me da un ángulo de arco coseno de 20 sobre. Recuerden siempre poner, cuando acá tienen una operación, siempre la ponen en paréntesis en la calculadora, ¿no? 45 lo dio. Muy bien, claro, le llamé. Bien, entonces, este ángulo de 45 es la distancia que hay, el ángulo que hay entre el vector B y el vector C, que sería este de acá. Marco con celeste en mi gráfica. A ver, ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí apareció. Bueno, eso sería todo lo de ángulos. Utilizo simplemente mi fórmula. Tengo que saber multiplicar escalarmente, obviamente, y sacar módulos. Y ya tengo los tres ángulos. Que si nos guiamos por gráfica, nos dicen más o menos el celeste si parece 45 y el rojo si parece 135. Y el de negrito si parece 90 grados. ¿Sí? Bien. Y eso es todo el TP de vectores. ¿Qué tal les pareció? Darío, ¿estás? Sí, profe, yo corto. ¿Cómo, profe? Sí, Muy sí, lo bien, entendí. si se entendió, entonces vieron que vectores es más sencillo que, por ejemplo, trigonometría y eso, para mí es mucho más fácil vector. Yo lo Aprender vi más segunda fácil a cosa, ecuaciones que vectores. ¿sí? Sí. Es un poco más sencillito. Qué bueno, chicos. Está muy fácil. ¿Ven? Ya tienen que tener los puntos de esto aseguradísimos, si está sencillo.
Es decir, le implementa operaciones, no es bastante complicado. Ujú. Y bueno, este es el último TP de su guía de prácticos. Como le habíamos dicho con Darío, vamos a hacer mañana y pasado un repaso, ¿sí? Un repaso con ejercicios de parciales y vamos a ver si armamos o no vamos a armar una especie de form, modelo de parcial, y vamos a dar un tiempo, el tiempo que le van a dar los profes, creo que son 50 minutos, para que realicen parcial. Y ustedes mismos, bueno, se den cuenta si llegan o no llegan con el tiempo, o los y todo, ¿sí? Pero por eso tienen que repasar todo. Imagínense que, bueno, que el profe viene mañana, pasado mañana. Así hacen este parcialito que le vamos a hacer, lo hacen bien. Pues bueno, ahí vamos a tratar de corregir a ver cuándo se va. Pero bueno, recuerden que no hacemos qué ejercicio exactamente del parcial, pero es como para que practiquen de todo el tiempo, todo eso. Bueno, Profe, Les ¿puedo agradecemos. pasar a dudas existenciales? ¿cómo? Una duda. ¿Dudas? Sí, Sí, decime. En el trabajo práctico anterior,